Entonces empezamos ahora con tejido conectivo. Vamos a ver primero lo que es tejido conectivo propiamente dicho, o tejido conectivo del adulto, o tejido conectivo no especializado. Depende de la facultad, cómo lo vayan explicando, ¿no? El tejido conectivo es un tejido que tiene una particularidad principal, que tiene una serie de características, así como el epitelial, que son partícipes a todos los tipos de tejido conectivo, pero a su vez se observa mucha, a pesar de que tiene estas características generales, se observa mucha variedad. Por ejemplo, en esta imagen que vemos acá, todas estas son de tejido conectivo. Entonces, uno tiene que pensar, bueno, ¿y qué comparten todas estas imágenes? Porque la verdad que cuando uno las ve, los preparados, son todos distintos, ¿no? Entonces, nada, ve esto, que es por ejemplo tejido óseo, ve esto, es tejido cartilaginoso, tejido adiposo, sangre, hematopoiesis, todos tejidos diferentes, pero todos lo que tienen en común es que tienen mucha matriz extracelular. Entonces, eso es lo importante, lo primero que quiero que agarren de esta clase es que tejido conectivo igual a matriz extracelular. O sea, muy importante la matriz extracelular. La célula acá pasa como un segundo plano. En lo que respecta a lo que era el tejido epitelial, la célula tenía un primer plano, una participación muy importante. Hablábamos de su polaridad, hablábamos de su forma, hablábamos de qué había en cada parte de la célula, cómo se organizaban, cómo se estructuraban, etcétera, etcétera. Acá la célula es como importante, sí, como siempre, pero lo que más importa es lo que produce ella, que es la matriz extracelular, y cómo esta matriz extracelular se va adaptando a las características del tejido y a las características del órgano que va a formar ese tejido conectivo para poder darle su función. En el caso del tejido conectivo del adulto, que puede ser laxo, puede ser denso no modelado, modelado, como vamos a ver más adelante, la matriz extracelular será la que le brinde la fuerza, el sostén, la capacidad de generar esa contención tan importante que lo caracteriza. En el caso del tejido óseo, la matriz extracelular va a ser la que se mineralice, ¿no? Y se vuelva rígida para darle la estructura a los huesos, que sirven para la locomoción y para proteger órganos muy importantes y vitales del cuerpo. En el caso del cartilaginoso, la matriz extracelular va a contener muchas cargas negativas que van a traer agua y va a permitir la elastancia del cartílago, bien, que es una de las funciones que tiene tanto el cartílago articular como otros tipos de cartílago. Y así sucesivamente con cada uno de los subtipos de tejido conectivo. Entonces, en la clase vamos a ver, primero que nada, qué es el tejido conectivo, armar una definición rápida y concisa como para prepararse para el examen, cuáles son las generalidades que intervienen en todos los tejidos conectivos, cuáles son las funciones, cómo se clasifica y en función de qué se clasifica el tejido conectivo. Les spoileo que es en función de las características de la matriz extracelular, cómo se forma el tejido conectivo, cuáles son las particularidades de cada uno y cómo lo puedo observar a la microscopía óptica y cuáles son como las características que primero tengo que mencionar cuando tengo que hablar de tejido conectivo en la microscopía óptica. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el tejido conectivo? Gran pregunta. Si un docente nos pregunta, bueno, ¿qué es el tejido conectivo? ¿Qué hacemos? Arrancamos y empezamos describiéndole cualquiera que se nos ocurra. Bueno, podría ser una herramienta esa. Más que describirle cualquiera que se nos ocurra, lo correcto sería pensar en cualquier tejido conectivo que se nos ocurra y armar como lo general de ese tejido, porque seguro va a estar bien. Entonces, decimos que el tejido conectivo es aquel tejido que se encarga de conectar, como su nombre lo indica, conecta y brinda sostén. ¿Bien? Conecta y brinda sostén. Eso como general. Sabemos que, por ejemplo, la sangre, que es un tejido conectivo, no precisamente conecta y brinda un sostén. Siempre se escapan algunos subtipos a la definición general, pero bueno, ¿m? Generalmente conecta y brinda sostén. Y principalmente son un grupo de células que están embebidas dentro de una matriz extracelular específica de ese tejido conectivo. Específica, ¿por qué? Porque la matriz extracelular de ese tejido conectivo que estemos hablando es la que le va a dar la función. A su vez vamos a ver que esa matriz extracelular está
formada por dos componentes. Le decimos componentes, un componente fibrilar y un componente de sustancia fundamental. Los dos son muy importantes. Entonces acá vemos estas imágenes, estos preparados histológicos, en donde podemos ver tres tipos de tejido conectivo que distintos, pero a su vez, ¿cuál es la generalidad que se ve en los tres? Si yo tengo que decirte, La bueno, matriz cuál es el extracelular, denominador común de estas tres imágenes? la cantidad abundante de matriz extracelular. Muy bien, eso justamente quería que me responda. La cantidad abundante que hay de matriz extracelular. Y si un docente le pregunta, ¿cómo defino la matriz extracelular? ¿Qué es la matriz extracelular? Son las fibras de colágeno más la sustancia fundamental, ¿no? Eso es lo que se define como matriz extracelular. Bueno, así lo Bien, tengo yo acá. Las fibras de colágeno más sustancia fundamental. bien, bien. Va por ahí. Estaría bueno como generalizarlo un poquito más, hablar un poquito de, bueno, cuál es la definición estricta de matriz extracelular? Porque justamente la palabra nos lo dice, es lo que producen las células y está por fuera de ellas. Es una matriz que está por fuera de las células, ¿eh? Esta matriz puede tener distintos componentes. En el caso del tejido conectivo, que es como el tejido donde más hablamos de matriz extracelular, claro, tiene un componente fibrilar, es decir, una parte de fibras, que son fibras proteicas, y una parte de sustancia fundamental, que es como una cosa amorfa, que tiene sus particularidades esenciales y sus funciones. ¿Cuáles son las generalidades del tejido conectivo? Bien, entonces, el tejido conectivo habíamos dicho que es un grupo diverso de células, básicamente, estas células producen una matriz, la liberan al exterior y es esta matriz como la que cumple la función. Siempre se encuentran en todo el cuerpo, delimitado por las láminas basales de los diversos epitelios. Es decir, que siempre por debajo de un epitelio, ¿qué tenemos? Tejido conectivo, Muy claro, bien, en su muy mayoría. bien, bien, excelente. Y la clasificación de estos tejidos conectivos siempre se va a basar en qué? En sus células, sus fibras y la sustancia fundamental. Muy bien, excelente. Entonces, acá vemos un preparado histológico que ya lo conocemos un poco a este, y principalmente nos vamos a centrar abajo del tejido. Bueno, primero que nada vamos a empezar nombrando este epitelio que está acá. Me lo va a nombrar usted. Este epitelio que está Bueno, acá. yo me acuerdo que ayer usted me dijo que será plano. Sé que es de la Muy piel, así bien, que es plano. Estratificado. No, primero que todo, de revestimiento bien, plano, estratificado, ¿cómo era? Cornificado. muy bien, excelente, excelente. Después cuando veamos el trabajo práctico de piel, vamos a aplicar que a su vez dentro de la piel hay subcapas de la piel. Pero concentrémonos un poco en el tejido que está por debajo de este epitelio. Acá tenemos un tejido que tiene una serie de características particulares y diferentes al epitelio que se encuentra arriba. ¿Cuáles son esas características? Principalmente veo que es un tejido que tiene todas sus células, entendiendo las células como lo que me permiten ver de ella, la técnica, que es su núcleo, ¿no? Entendiendo las células como por su núcleo, que están desordenadas, ¿no? O por lo menos no siguen un patrón general de orden, como en el caso de arriba, que es un tejido epitelial y está bueno siempre irlo comparando. Por otro lado, veo que entre estas células desordenadas, sin un patrón específico, encuentro una gran cantidad de matriz extracelular. Todavía me queda definir qué es esa matriz extracelular, pero yo sé que eh, por los componentes que tiene un tejido y los colorantes de la técnica de rutina puede reaccionar, bueno, básicamente o basófilo o acidófilo. Reaccionará basófilo con aquellas estructuras celulares que tengan afinidad por el colorante básico y reaccionará acidófilo aquellas estructuras celulares o del tejido que tengan afinidad por los colorantes ácidos. Entonces, sabemos que las proteínas, que son macromoléculas, tienen carga neta positiva y que son acidófilas. Cuando reaccionan, son acidófilas, tienen una afinidad acidófila
clorofila de afinidad, tiene una afinidad por los colorantes ácidos. Entonces, yo veo una matriz celular acidófila en gran cantidad, sé que la macromolécula más importante son las proteínas, las que siguen estando después de toda la técnica histológica y todo lo que yo hago para poder ver el tejido, entonces puedo inferir que todo lo que yo veo acidófilo son fibras proteicas. ¿Bien? Entonces, veo un tejido que tiene una gran cantidad de matriz celular de tipo proteico, bien, de fibras proteicas, que si las estudio un poquito más en detalle, veo que están agrupadas estas fibras como gruesos cordones o haces, bien, que estos son haces de fibras proteicas de colágeno. ¿Mm? Además de eso, entre las fibras veo espacios que son prácticamente HIE negativos, o sea, blancos. Estos espacios que son HIE negativos o prácticamente blancos, son espacios en donde se encontraba, ¿qué cosa? Se encontraba una estructura Fundamental. histológica muy bien, que es la sustancia fundamental, que es el segundo componente de la matriz extracelular. Ya vamos a ver un poco más adelante que esta sustancia fundamental está formada por protoglucanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas y que cumple un papel muy importante a nivel del tejido conectivo. ¿Cómo yo explico o cómo yo me defiendo cuando me ponen un pelo acá en esta parte de HI negativo? Bueno, digo que la sustancia fundamental podría encontrarse ahí, pero por distintas modificaciones a nivel de la técnica histológica se pierde esa sustancia fundamental, particularmente por la cantidad de cargas negativas que tiene, es atraída por el agua, y es barrida del tejido. Entonces yo cuando tengo el tejido terminado, para observar al microscopio, lo veo como espacios HIE negativos. Espacios HIE negativos. ¿Qué significa espacio HIE negativo? Que ni el colorante ácido ni el colorante básico, es decir, ni el colorante, ni la hematoxilina, ni la eosina, han reaccionado ahí con ninguna estructura porque no hay nada, porque se perdió. Bien. Ok. En este caso, ¿qué estamos observando? Es una Pues varios imagen epitelios. que claro, es una imagen que la puse a gran aumento para poder ver los detalles, entonces es difícil, pero bueno, te ayuda un poco. Acá es la luz y acá es la profundidad. Es un órgano hueco esto. Ok. ¿Qué estamos observando? Describime lo que veas, más o menos, ¿no? Desde la luz hacia la profundidad. Bueno, veo un conjunto de diversos tejidos Muy bien, con diferentes morfologías celulares cada una. Este, en la región más apical, donde podemos presenciar la luz, podemos notar la presencia de un epitelio, ya más hacia profundidad subyacente a él, un tejido conectivo con abundante matriz extracelular y abundantes, pues también puede decirse que células. muy bien, eso, a eso vamos, a eso vamos, excelente, bien. Entonces, nada, desde la luz hacia la profundidad tenemos un tejido epitelial, que es un epitelio cilíndrico simple, con chapa estriada y presencia de células calciformes. Bien, pero más allá de eso, que no es lo que nos compete ahora, en realidad sí nos compete porque esto es un curso que vamos a sumar todo el conocimiento que vamos adquiriendo, es decir, vimos tejido epitelial, ahora estamos viendo tejido conectivo del adulto, entonces vamos sumando lo que vamos aprendiendo, ¿no? Pero ya metiéndonos más en tejido conectivo, que es lo que se encuentra por debajo de este tejido epitelial, ver cuáles son las características de este tejido conectivo en particular y ver cuáles son las diferencias con este tejido conectivo que estamos analizando acá. Entonces, la primera diferencia que yo voy a notar así muy rápido es que acá tengo células que están en gran cantidad, pero están desordenadas y muy distantes entre sí. Y acá veo algo totalmente diferente. Veo una gran celularidad, muchas células que están, digamos, también de manera desordenada, no siguen un patrón, pero están bastante juntas entre sí. O sea, hay una alta celularidad. Bien, punto número uno.
Punto número dos, en este tejido conectivo yo veo abundante matriz extracelular y veo principalmente un componente fibrilar muy claro, fibras colágenas. En este tejido de acá no puedo decir lo mismo. No veo esa cantidad de matriz extracelular tipo fibra, ¿no? No vemos esa cantidad de fibras. Y en este tejido de acá veo sustancia fundamental que está representado con estos espacios como HI negativo, ¿m? Pero acá no veo lo mismo. No veo para nada lo mismo. O sea, veo mucho más espacios negativos, muchos más espacios blanquecinos. Entonces, claro, acá estamos en presencia de también un tejido conectivo, pero en este caso estamos en presencia de un tejido conectivo de tipo laxo. Y todo lo que acabo de decir son las justificaciones de por qué es laxo. La justificación de que es laxo es porque está debajo de un epitelio y no alcanza con decir eso. Bien, no alcanza con decir eso. Hay que justificar porque es un tejido conectivo laxo. Yo puedo decir que es un tejido conectivo laxo porque observo una gran celularidad, una gran presencia de sustancia fundamental y una poca cantidad de componente fibrilar. ¿M? Y además el componente fibrilar, cuando yo lo tiño con técnicas especiales, veo que son fibras delgadas, muy delgadas, mucho más en comparación a esto, que es un tejido conectivo no modelado. ¿Bien? Tejido conectivo Ok, denso no modelado. ¿Me seguiste hasta ahí? sí. Bien, excelente. Este es, una, este es un preparado de tubo digestivo. ¿Bien? Donde vemos las vellosidades, vemos el epitelio, vemos la lámina propia, ¿bien? Del epitelio y la muscular de mucosa. En este caso de acá, ¿qué estamos observando? Glándula mamaria. Ahí dice riendo. Bien, pero Ah, principalmente esta tejido imagen, conectivo denso al lado. claro, esta imagen es básicamente es una imagen de glándula mamaria, que glándula mamaria es preguntado en los exámenes, a veces, de hecho hay preparados de glándula mamaria, y es para comparar los dos tipos de tejido conectivo que estamos analizando hasta ahora, el tejido conectivo laxo, que se encuentra acá, y el tejido conectivo de tipo denso no modelado que se encuentra acá. Como se puede observar, se ven todas las características que yo acabo de mencionar. Tejido conectivo laxo, hay una alta celularidad, mucha sustancia fundamental y poca presencia de fibras. ¿Se ve? Sí, Es el tejido que está rodeando estos conductos. Ahora, el tejido conectivo denso no modelado, yo veo menos células, menos presencia de células, y veo una gran cantidad de matriz extracelular a predominio fibrilar. De hecho, veo grupos de fibras colágenas agrupadas en haces. ¿Se entiende? sí. Perfecto. Bien, ¿cuáles son las funciones del tejido conectivo? Encontramos tres funciones principales. Tiene una función mecánica, una función nutricia y una función de defensa. Después se le pueden agregar otras funciones que se van analizando. La función mecánica es la que dice su nombre. Conecta, une, sostiene, ¿no? Fija. Por ejemplo, si yo pienso en un tendón, ¿qué hace un tendón? Conecta un músculo con un hueso para una tracción mecánica, ¿no? Y yo pienso en un ligamento que hace, conecta, por ejemplo, dos huesos para brindarle estructura y sostén a una articulación. Todo eso es tejido conectivo y tiene sus características particulares. También se encarga de envolver, por ejemplo, una cápsula o un tabique que está rodeando un órgano, está envuelta por tejido conectivo, que principalmente siempre es tejido conectivo de tipo denso no modelado. Tejido conectivo denso no modelado, que por lo general este envía tabiques hacia el interior del órgano, que lo van dividiendo al órgano. ¿Bien? Por otro lado tenemos la función nutricia. ¿Por qué? Porque es un tejido que una de sus características, salvo excepciones, como por ejemplo el tejido cartilaginoso y otros, está muy vascularizado, muy irrigado. Entonces siempre está debajo de un epitelio o está en cercanía con otra estructura y la irrigación a esa estructura llega por el tejido conectivo. Además de eso es como también se dan todas las
batallas en ese tejido conectivo, es decir, me lleva a la tercera función, que es la función de defensa, dando todo lo que son los procesos de inflamación. Es decir, como por ahí llega la irrigación, también llegan las células del sistema inmunológico, tanto la inmunidad innata como la inmunidad adquirida. Entonces ahí es donde se cumplen todas las batallas del sistema inmunológico. Y después hay otras funciones como la expresión de factores de crecimiento, se sabe que también intervienen en distintas secreciones que tendrán una función hormonal, control de la permeabilidad, estos son principalmente funciones del tejido conectivo laxo que se encuentra debajo del epitelio y a nivel del tubo digestivo. ¿Cuál es la clasificación del tejido conectivo? Esto es pregunta de examen, pregunta de 4. Entonces, la clasificación de tejido conectivo, cuando uno arranca a hablar de tejido conectivo, es inevitable. ¿Y el tejido conectivo se clasifica en función de qué? Se clasifica principalmente en función de la matriz extracelular y cómo ésta se vaya organizando. Entonces, tiene una clasificación en función de su matriz extracelular. Se clasifica en embrionario, propiamente dicho, del adulto y en especializado. El embrionario no lo vamos a tocar ahora, lo vamos a ver más en la embriología. Nos vamos a centrar en el propiamente dicho y en el especializado a lo largo de todo el curso. El propiamente dicho, bueno, especializado, a su vez se subclasifica en laxo y denso, y el denso en modelado y no modelado, en función de cómo se ordenen sus fibras colágenas. ¿Bien? Y por otro lado, el especializado en función de cómo esa matriz celular se especializó en algo en particular. El cartilaginoso a través de su sustancia fundamental y su gran cantidad de cargas, el óseo en la mineralización, el adiposo en esa capacidad que tiene de almacenar triglicéridos, el sanguíneo en esa fluidez que tiene. Si cada uno de esos tejidos conectivos se especializa en algo. ¿Bien? Entonces, ahora en esta clase nos vamos a centrar en el tejido conectivo propiamente dicho o del adulto. Habíamos dicho que en función de cómo se organiza la matriz extracelular, se puede clasificar en denso y en laxo. El denso predominan principalmente las fibras y el laxo predominan las células y la sustancia fundamental. Esa es la primera distinción que vamos a hacer entre el denso y el laxo. Ahora, dentro del denso tenemos el modelado y el no modelado. El modelado simplemente es modelado, ¿por qué? Porque sus fibras están modeladas, tan ordenadas entre sí que hasta aplanan los núcleos celulares y los dejan como achatados. Bien, entonces tienen una dirección longitudinal las fibras, los aplanan y los dejan achatados. Y el no modelado obviamente no siguen un patrón, sino que son como ondas, estos fascículos de colágeno. Bien, si bien es un tejido muy resistente, no es tan resistente como el modelado. ¿Por qué? Porque el modelado cumple el principio de que, si todas las fibras están ordenadas y puestas paralelamente y trabajando en conjunto, eso va a ser algo mucho más rígido, mucho más sustentable, mucho más fuerte que algo que no está ordenado, que no está modelado. Si yo quiero partir, por ejemplo, un fideo, lo parto. Si yo quiero partir un paquete de fideos, no lo puedo partir. ¿Por qué? Porque están todos juntos haciendo fuerza. Bueno, el modelado pasa exactamente lo mismo. Como están todas las fibras igual, es muy resistente. El no modelado es resistente, pero no tanto. Por ejemplo, sirve para hacer una cápsula o para hacer un tabique. Y por otro lado tenemos el laxo, en lo cual lo que predomina, como habíamos dicho, eran las células y la sustancia fundamental. Bien, entonces este tejido es más que nada un tejido de sostén que se va a encontrar por debajo de un epitelio, siempre, realizando distintas funciones. Primero que nada, permitiendo la nutrición de ese epitelio y permitiendo el paso de lo que llegue de ese epitelio. Bien, y también es un tejido al cual le van a llegar una gran población de células, tanto células migrantes como células residentes, y van a cumplir distintas funciones. Entonces, ¿cuáles son las características del tejido conectivo laxo? Como habíamos dicho, siempre se va a caracterizar por tener una alta celularidad y poca cantidad de fibras. A su vez, estas fibras van a ser delgaditas y poco ordenadas. En la imagen de abajo a la derecha podemos ver un preparado histológico con técnica especial que nos permite ver la poca cantidad de fibras y lo delgadita que son. ¿Mm? Si yo pongo la imagen de la izquierda,
sería el mismo preparado histológico, o sea, parecido, sería un tejido conectivo laxo, y veo que no están esas fibras. Así se ve en HIV y así se vería en una técnica especial. En ninguna de las dos puedo ver la sustancia fundamental, ¿por qué? Porque se pierde en la tinción histológica. En cambio, el tejido conectivo denso es un tejido que no tiene un orden, sus fibras no tienen un orden, ¿bien? Y se encarga principalmente de formar cápsulas y y cápsulas y tabiques que revisten órganos, tapizan órganos, ¿bien? Y por último, el modelado regular, como habíamos mencionado, sus fibras se encuentran muy ordenadas y de manera trabajando en conjunto. Bien, acá vemos un caso de un tendón. Bien, ya metiéndonos un poco más en las características del tejido, tenemos que hablar un poco de cómo está formado. Tiene un componente celular y un componente de matriz intracelular. Habíamos dicho que las células del tejido conectivo son importantes, pero no tanto. Lo que importaba mucho es la matriz intracelular. Dentro del componente celular tenemos dos tipos de células, las células residentes y las células migrantes. Las células residentes van a ser las células que están ahí desde el origen del tejido y no se mueven. Y las migrantes van a ser las que lleguen al tejido por el torrente sanguíneo, cumplan su función y después salgan del tejido. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la matriz extracelular. La matriz extracelular va a tener los dos componentes que mencionábamos, un componente fibrilar y un componente de sustancia fundamental. Las fibras van a ser de tres tipos, fibras colágenas, reticulares y elásticas. Y el componente de sustancia fundamental o sustancia amorfa va a ser de protoglucanos, glucosaminoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Todos los tipos de tejido conectivo tienen las mismas fibras y la misma sustancia fundamental? ¿Cuál es la respuesta? Yo diría que no. O sea, porque se supone que la sustancia fundamental está dada por diferentes, o sea, por células, como por ejemplo los fibrocitos y los fibrosos, tengo entendido que son los que producen la sustancia fundamental, pero van a ser diferentes, eso es lo que no sé, la verdad, no, ya me confundí. Estrictamente, si uno va a la teoría, todos los tejidos conectivos tienen un componente celular y un componente de matriz celular, y dentro del Ujú. componente de matriz extracelular tienen una parte fibrilar y una parte de sustancia fundamental. A lo que va cambiando, todos tienen las tres tipos de fibra y la sustancia fundamental, ¿está bien? Lo que va cambiando es la composición, la cantidad, digamos, ¿no? En un tejido conectivo denso no modelado va a haber mucha más cantidad de fibras colágenas. En un tejido conectivo de tipo laxo va a haber por ahí más cantidad de fibras reticulares, o en un tejido conectivo que esté revistiendo tal órgano donde se necesitan fibras reticulares. Y lo que va a cambiar es la cantidad, bien, de fibras, pero todos van a tener la misma. ¿Se entendió? Mm, ok, Bien. Entonces, empecemos analizando un poco el componente de células del tejido conectivo. Tenemos entonces dos poblaciones a simple vista, a grandes rasgos, muy importantes. La población de células residentes y la población de células migrantes. La población de células residentes, la más importante que tenemos que recordar ahora, es el fibroblasto. El fibroblasto es la célula que se va a encargar de sintetizar todas las, todas las fibras de colágeno, las fibras elásticas, las fibras reticulares, va a producir toda la sustancia fundamental, los protoglucanos, todo lo que se ve en el tejido conectivo, todo lo que está lo producen los fibroblastos. Es como cuando yo vivo en casa, tengo 15 años y vivo en mi casa y todo lo que veo en mi casa sale del sueldo de mis viejos, de mis padres. Esto es lo mismo. Los profe, una fibroblastos, pregunta, esto de poblaciones residentes así, ¿se cumple para todos los tejidos inclusive, o sea, porque, o solamente es para los adultos, o sea, para todos, absolutamente todos los tejidos conectivos, o sea, tanto no, los esto es como los adultos? específicamente para los tejidos conectivos del adulto. Bien, esto Ah, es específicamente para el tejido conectivo del adulto. Para el tejido conectivo especializado va cambiando un poco. Bien, el fibroblasto pasa a llamar condroblasto, bien, es como casi un cambio. Y no se encuentran otras poblaciones celulares. ¿Bien? Esto siempre es para el tejido conectivo del adulto. Y en particular, tejido conectivo laxo. ¿Bien? ok, No significa que en el denso, no modelado, no puedan haber estas células, pero principalmente es del laxo. Por otro lado, encontramos macrófagos también, que son células fagocíticas del sistema inmunológico, adipocitos,
mastocitos y células madre adulta. Ahora vamos a ir viendo cada una después. Y por otro lado tenemos la población de células migrantes, que son linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos, que para cada una de estas células tenemos clases particulares. Ahora no vamos a explicarlo en detalle. Para cada una tenemos clases particulares y son las células del sistema inmunológico, básicamente, las migrantes, las que por el torrente sanguíneo llegan al tejido, cumplen una función dada, trabajan ahí en lo que es el campo de batalla, principalmente del tejido conectivo laxo, y después salen, se devuelven al torrente sanguíneo, viajan a un ganglio linfático, viajan a un sector de tejido linfático difuso, viajan a otra parte a seguir su camino. ¿Bien? Por eso se llaman migrantes. En cuanto al fibroblasto, que es la célula del tejido conectivo del adulto por excelencia, porque es la que se encarga de producir toda la matriz extracelular, tenemos que ver que al microscopio óptico, ¿cómo se va a observar? Siempre va a estar en íntima relación con, que, con la fibra, porque es lo que produce él. La fibra es la sustancia fundamental. ¿Bien? El núcleo del fibroblasto suele verse aplanado. A veces se ve como en forma como de huevito y a veces se ve como de manera aplanada, ¿bien? Y aparece como si fuera un disco, como un disquito, ¿bien? Y siempre en íntima relación con las fibras y la sustancia fundamental. La verdad que no tiene grandes características el fibroblasto. Si yo estoy viendo tejido conectivo, eh, si yo estoy viendo tejido conectivo laxo, es difícil darme cuenta que es un fibroblasto y que es otro tipo de células. Si estoy viendo tejido conectivo denso, no modelado, se distingue bastante fácil. Por otro lado, tenemos el componente de matriz extracelular. Dijimos que se divide en dos, en un componente fibrilar y en un componente de sustancia fundamental. Las fibras son de colágeno, elásticas y reticulares, y lo que va a cambiar, bien, lo que va a ir cambiando, es en función de las características del tejido ese en particular. Bien, si yo tengo, por ejemplo, tejido conectivo denso no modelado de la piel, porque la dermis está formada por tejido conectivo denso no modelado, van a haber un componente de fibras de tipo colágenas en ese tejido conectivo. ¿Por qué? Porque son fibras muy fuertes que me van a permitir a mí resistir las distintas noxas que reciba la piel, los tirones, los golpes y demás. Bueno, no significa necesariamente que entre humanos nos golpeemos, pero si estaríamos siempre pensando en que la piel es un órgano que nos está recubriendo y que nos está protegiendo. ¿Mm? Ujú. Fibras reticulares habrá en aquellos tejidos conectivos que tengan esta función de red, ¿no? Esta función de servir como si fueran un armazón para otras estructuras. ¿Bien? Por ejemplo, si yo estoy en un ganglio linfático, yo tengo los linfocitos, que son las células que están ahí realizando los procesos inmunológicos, y después tengo un tejido reticular que está rodeando esos linfocitos, que es justamente como un tejido conectivo en forma de red, que a su vez tiene pegados macrófagos, células dendríticas y demás, y está interaccionando con los antígenos que con los linfocitos y permitiendo que todo esto coexista. ¿Eh? Y células elásticas habrá en aquellos tejidos conectivos que tengan esta función elástica. Dependiendo siempre de la función, el predominio. Pero lo que hay que recordar es que tiene estos tres tipos de fibras: colágenas, elásticas y reticulares. Y por otro lado tenemos la sustancia fundamental, que está formada por proteoglucanos, glucosa, aminoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Y lo que hay que recordar, algo importante, es que los glucosa-aminoglucanos tienen una gran cantidad de grupos sulfato y estos grupos sulfato tienen muchas cargas negativas. Estas cargas negativas reaccionan ¿con qué? ¿Con qué colorante? ¿Con la hematoxilina o con la eosina? Las cargas negativas reaccionan con la hematoxilina o Muy bien, muy bien. Con la hematoxilina porque es un colorante básico. Entonces, ¿cómo se va a ver? Los lugares donde haya mucha sustancia fundamental. si bien con hematoxilina tienen que verse bastante violetas o azules, Bien, ¿no? muy bien, excelente, excelente, excelente.
Bien, dentro de lo que son las fibras de tipo colágeno tenemos muchos tipos de fibras. Las más importantes son la tipo uno, 2, 3 y 4. Después tenemos un montón. Bien, pero bueno, básicamente cada tipo de tejido conectivo que analicemos tendrá su tipo de fibra colágena que mencionaremos en cuestión. De, que yo, por ejemplo, la piel y los huesos tienen un gran componente de fibras colágeno de tipo uno. El cartílago elástico, todo lo que es el pericondrio y demás tienen componente de tejido no, perdón, de fibras colágeno tipo 2.